Hoy estamos en Daf Yud Gimel, empezamos el shur en Daf Yud Gimel Amud Aleph arriba, donde empieza que le llamará Amar Rav Gidel Amar Rav Hayafkuta de Dikla. En el shur pasado estuvimos viendo en la Mishnah que Jamín prohibieron techar una suká con paquetes de juncos o paquetes de madera, aunque lo vaya a hacer Leshem Suká, aunque quiera colocarlos ahí para techar la suká, para que vayan a dar sombra, con todo y con eso estaría prohibido. No sea que la gente los vaya a colocar ahí para que se sequen al sol y después la persona cambie de idea, los quiera dejar ahí para la suká y de esa manera habría un problema por ta'aseh velo min ha'asui, tal y como aprendimos en el shur pasado. Nos cuenta el Amarasi. Amar Rav Gidel Amar Rav, así nos dijo Rav Gidel el nombre de Rav. Hay afkuta de dikla. ¿Qué significa afkuta de dikla? Como dice Rashi, estamos hablando del tocón, el tronco de la palmera en la parte de abajo. Aquí llegan a salir varios retoños como brotes. Y si se hubieran dejado, en este caso llegarían a crear más troncos. Ahora nos cuenta aquí Rav Gidel el nombre de Rav, que este afkuta de dikla, este tocón con los retoños de la palmera, mesakejin beu, la persona podría utilizar todo esto para techar la suká. Que al final de todo tenemos aquí varios retoños que están todos unidos, porque están unidos en la parte de abajo, porque al fin todo es un solo tronco del que salen varios retoños, como dice aquí le llamará afal gav de agide, y aunque estén todos unidos, y vimos en el shur pasado que con un paquete de madera no se puede echar la suká, y aquí también se podría considerar como un paquete, y se le llamará de todas formas aquí, esa unión que hay entre los retoños. No es por una cuerda, por ejemplo, que utilizó la persona para atarlos, sino que al final de todo, dice le llamará, esta se considera una unión natural, un atado natural, como dice aquí le llamará, afal gav de agidei, aunque estén atados o unidos en su base. De todas formas, eged bidei shamaim loshmei eged, un atado natural no se considera un atado, por lo tanto, esto no se considera un paquete de varias maderas atadas. Y sigue contándonos la Gemara también. Afal gav de hadar agidleu, aunque la persona después vaya a atar la parte superior, o sea, vaya a atar todos los retoños en la parte superior para juntarlos y que de esa manera al colocarlos en la suká puedan dar sombra en la parte de abajo, porque si llegan a estar todos separados sin que se vayan a atar, en ese caso estarían completamente esparcidos y no llegarían a cubrir esas áreas. Entonces dice la Gemara, aunque la persona después haya atado la parte superior y él mismo la haya atado, con todo y con eso, esto no se consideraría un atado, no se considera un paquete. ¿Por qué? Porque al fin y al todo llegó a atar una sola cosa, y el atado de una sola cosa no se considera un atado, como dice aquí le llamará afal gav de hadar agidleu y get behad loshmei eged. El atado de una sola cosa no se considera un atado. La persona debería atar por lo menos dos cosas para que se considere todo esto un atado. Le llamará aquí nos cuenta una alajá parecida. Amar Rav Hizda Amar Ravina bar Shila. Así nos dijo Rav Hizda en nombre de Ravina bar Shila. Hanei dukrei de kanei. Este caso es parecido al anterior, solamente que en vez de estar hablando del tronco de una palmera, estaremos hablando de un tipo de junco que tiene también varios brotes, y entonces aquí también ocurre lo mismo. La persona quiere utilizar esto para techar la suká, y nos viene contando aquí le llamará que mesakejin beu, la persona podría utilizar este tronco con los retoños para techar la suká, afal gav de agideninu, aunque estén todos unidos en la parte de abajo. De todas maneras, eged bidei shamaim loshmei eged, un atado natural no se considera un atado, por lo tanto esto no se considera como un paquete y no estaría prohibido utilizarlo para techar la suká. Y aquí también nos cuenta el Lemara, afal gav de hadar agidleu, aunque la persona después vaya a atar la parte superior juntando todos los retoños para que de esa forma puedan dar mejor sombra a la suká, con todo y con eso no habría ningún problema, no se consideraría esto un atado, un paquete. ¿Por qué? Como dice aquí le llamará, porque iget behad loshmei eged, porque el atado de una sola cosa no se considera un atado. Seguimos. Nos cuenta el Lemara Tani Nameaji. Esto mismo también que acabamos de ver, lo aprendimos en una braita. Dice la braita así: Kanim ve dukranim, kanim que son juncos, y dukranim, según lo que dice Rashi, según lo que se entiende de la braita está hablando de algo completamente diferente, y serían como palos, con una punta. De todas formas, dice la braita, estos dos mesakejin bahen, se podrían utilizar para techar la suká. Ahora, sobre esto le llamará pregunta de inmediato, kanim, pshita, que se puedan utilizar a juncos para techar la suká, es obvio. ¿Para qué me lo tiene que decir la braita? Al fin de todo, es algo que no recibe tomé y crece de la tierra. ¿Para qué me lo tiene que decir la braita? Eima, por eso, ¿qué debemos decir? Que cuando la braita menciona kanim y dukranim, no se refiere a dos cosas diferentes, sino que se refiere a una sola. Como dice aquí le llamará, Eima kanim shel dukranim mesakejin bahen. La braita se estuvo refiriendo a un tipo de junco,
como el del que hablamos hasta ahora, que es un tronco del que salen varios retoños y la persona lo quiere utilizar para techar la suká, nos dijo la Braita que un tipo de tronco así, del que salen varios retoños como si fueran pinchos, como si fueran puntas, se podrá utilizar para techar la suká. Esa es la Braita que trajo la Gemara a favor de lo que aprendimos hasta ahora. Seguimos. Nos cuenta la Gemara otra alajá más, en nombre de los mismos Amoraim. Ve ama Rav Hizda mar Ravina Barashila, así nos dijo Rav Hizda en nombre de Ravina Barashila, Hani merarita de agma, el maror del pantano, un tipo de maror como aprendimos en el tratado de Pesajim, que para cumplir con la mitzvah del maror en Pesaj, en ese caso la persona debe utilizar un tipo de hierba amarga. Y la Mishnah menciona 5 tipos de hierbas que se podrán utilizar para cumplir con la mitzvah del maror. Una de ellas es justamente el hazeret. Y Rashi lo identifica como la lechuga, así como explicamos en el tratado de Pesajim. Nos cuenta aquí la Gemara que hay un tipo de lechuga llamada la lechuga del pantano, el maror del pantano. Y nos cuenta Ravina Barashila que Adam Yotzev Baheni de hijo Batove Pesach, la persona podría cumplir con ese tipo de lechuga la mitzvah de comer maror en Pesach. Eso es lo que nos viene contando aquí Ravina. Sobre esta opinión de Ravina, la Gemara viene preguntando, dice la Gemara, si Meitibe que encontramos en una Mishnah, la Mishnah está hablando del Ezov, el hisopo. El hisopo se llega a utilizar varias veces, en varios casos de la Torah, como por ejemplo el Metzorá, que tenía hasta ahora afecciones en la piel y se va a purificar, debe traer, entre otras cosas, el hisopo, un manojo de hisopo. Así también, cuando se va a purificar la persona con las aguas que tienen las cenizas de la vaca roja, también se llega a utilizar el hisopo para rociar a esta persona. O por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, antes de haber salido tenían que untar la sangre en las jambas y en el dintel de las puertas, justamente con un manojo de hisopo. Todo eso encontramos, y la Torah siempre dice, si no lo encontramos escrito explícitamente, lo aprendemos por una Gezerá Shabbat. De todas maneras, siempre se entiende que la persona debería utilizar no un solo hisopo, sino un manojo de estos hisopos. Agudat Ezov. Ahora qué, dice la Mishnah así, Ezov, cuando la Torah me exige utilizar el Ezov, debe ser una especie que se llame únicamente Ezov, que no tenga ningún otro nombre anexo, como por ejemplo, Velo Ezov Yavan, no se podrá utilizar para cumplir la mitzvah, el Ezov griego, Velo Ezov Kuchli, o el Ezov. Hay quienes dicen que era un Ezov, un tipo de hisopo azul, o hay quienes dicen que llega de un lugar llamado Kuchlei, Velo Ezov Midbari, o el Ezov del desierto, Velo Ezov Romi, o el hisopo romano, Velo Ezov Sheyesh Lo Shem Levai, o cualquier otro tipo de hisopo que tenga un nombre anexo. Eso es lo que nos viene enseñando ahí la Mishnah. Ahora que, si es así, entonces deberíamos decir lo mismo con respecto al maror. Al igual que cuando estamos hablando de el hisopo, la Torah me dijo Ezov, y de ahí aprendemos que solamente se podrá utilizar este tipo de especie llamada Ezov, y no cualquier otra especie que tenga un nombre anexo. Así también, cuando la Torah me habla de la mitzvah del maror, la Torah menciona únicamente maror. Y por lo tanto deberíamos decir que solamente una especie llamada maror se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah, pero una especie que tenga un nombre anexo, como por ejemplo esta que mencionamos, el maror del pantano, esta no se podrá utilizar para el cumplimiento de la mitzvah, y como dijo Ravina Barashila que sí. Amar Abaye, que conteste la Gemara trae 2 respuestas. La primera respuesta dice así: Amar Abaye, así nos dijo Abaye, Kol shenishtana shemo kodem matan Torah, ubata Torah vehikpida alav, beyadua sheyesh lo shem levai. Dice Abaye así: toda especie que antes de la entrega de la Torah ya tenía varias subespecies y cada una de ellas tenía un nombre anexo, y llega después la Torah y te dice, debes utilizar esta especie, la principal que no tiene ningún nombre anexo. En ese caso ya sabemos que la Torah exigió que se utilice únicamente esta especie, la que no tiene un nombre anexo, y no las demás. Eso es lo que llegaría a ocurrir, por ejemplo, en el caso del Ezov. Antes de la entrega de la Torah, ya habían varias especies, cada una con su nombre anexo. Por lo tanto, cuando la Torah te dice utiliza el Ezov y ya está, porque no te menciona otro tipo de Ezov, significa que solamente este podrás utilizar y no cualquier otro que tenga un nombre anexo. Pero Hanei, dice Abaye, esto es cuando estamos hablando del maror, lo nishtana shemayu kodem matan Torah klal. El caso del maror, antes de la entrega de la Torah, no había nombres anexos para los diferentes tipos del maror, todos eran llamados igual, todos eran llamados maror. Por lo tanto, cuando la Torah te dijo que debes cumplir la mitzvah en Pesach del maror, incluyó
todos los tipos del maror, y aunque después se les haya añadido algún nombre anexo, eso no significa que no se podrán utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Esa es entonces la respuesta de Abaye. Raba dice no, Hani merarita stama shemayu. Y de Raba, en realidad, si este maror tuviera un nombre anexo, en ese caso seguro que no podría ser utilizado para cumplir con la mitzvah del maror, porque la Torah exige que se utilice maror stam, un maror que no tenga ningún nombre anexo, solamente este tipo de especies se podrá utilizar. Y si estamos hablando de otro, seguro que no. Ahora, este tipo de maror, del que estuvo hablando Rav Hizda, en nombre de Rabina Barashila, es verdad que cuando habló de él se refirió a él diciendo que se llama el maror del pantano, pero en verdad no es porque esa es una especie diferente y se le dio un nombre anexo por ello. No es por eso, sino que Rav Hizda lo llamó así solamente para indicarnos de dónde llega, de dónde procede. Pero en realidad es un tipo de maror normal y corriente, como el del que estuvo hablando la Torah, como nos cuenta aquí le llamará Raba Amar, Hanei merarita stama shemayu. En verdad este maror también se llama maror stam, sin ningún otro nombre anexo. Behai de Karule merarita de Agma, y la razón por la que Rav Hizda lo llamó el maror del pantano fue solamente Mishum de Mishtakach de Agma, porque ahí se encuentra, pero en verdad no es porque en verdad se le dio un nombre anexo a este tipo de maror. Seguimos. Volviendo al tema de Eged, cuando estamos hablando de algo atado, dice el Marasi, Ama Rav Hizda, si nos dijo Rav Hizda, Iged Behad Loshmei Eged, el atado de una sola cosa no se considera un atado, no se considera un manojo. Shalosh, ahora si la persona llega a atar tres cosas juntas, Shmei Eged, a esto sí que se le llama un atado, un manojo. Shnaim, y si la persona llegó a atar solamente dos cosas, esto dice el Emara, Mahloket Rabbi Yossi ve Rabbanan. Esta fue una discusión que encontramos entre Rabbi Yossi y Jajamim. ¿Dónde encontramos esta discusión? La encontramos justamente con respecto a este tema de el ezov. Como ya dijimos, la Torah siempre exige utilizar el hisopo en varios casos, y siempre la Torah nos dice, o lo aprendemos por una Gezerah Shavá, que hace falta utilizar un manojo de hisopos para poder cumplir con esta mitzvah. Agudat ezov. ¿De qué consiste esta agudá? ¿De qué consiste este manojo? ¿Cuántos tallos debe tener, cuántos tallos de hisopo debe tener para que se pueda cumplir con la mitzvah? Esta fue justamente la discusión que encontramos entre Rabbi Yossi y Jajamim Detnan. Así aprendimos en la Mishnah. Mitzvat ezov shlosha klachin ubahen shlosha gibolin. Según la opinión de Jajamim, la mitzvah del ezov, del hisopo, se cumple con tres klajim. Klajim dice Rashi que son las raíces, o sea, la planta en sí. Ubahen shlosha gibolim. Y en cada uno de ellos un tallo. Givol, como dice Rashi, sería el tallo del centro, que en la parte superior tiene justamente una cápsula donde se encuentran las semillas. Entonces, según la opinión de Jaime, la persona debería estar utilizando tres tallos de hisopo, que tiene esas cápsulas, para poder cumplir con la mitzvah del ezov. Rabbi Yossi, Omer, ¿qué nos dijo Rabbi Yossi? Mitzvat ezov shlosha gibolin. En realidad, dice Rabbi Yossi, la mitzvah del ezov sería juntando justamente tres tallos diferentes, tal y como dijo Tanakama de la Mishnah, tal y como dijeron Jajamim. Usheyarav shnaim. Ahora, ¿qué va a pasar si quedaron solamente dos tallos de los tres que habían? En ese caso, también kasher. Eso también se considera un manojo y la persona podrá cumplir con él la mitzvah. Ve gardumav. ¿Qué significa gardumav? Como dice Rashi, la persona, si utiliza este manojo varias veces, poco a poco se va deshaciendo, poco a poco se va perdiendo aquí parte de la planta. Entonces dice aquí Rabbi Yossi al final, ve gardumav, los restos del hisopo, kolshu, mientras que queden dos de los tres hisopos, y de estos dos queda un poquito, es suficiente para que este manojo sea kasher y la persona pueda seguir utilizándolo. Así es como nos viene contando ahí Rabbi Yossi y la Mishnah. Esta fue la discusión que encontramos entre ellos, y queremos demostrar de aquí, de esta Mishnah, que ellos estuvieron discutiendo sobre un manojo con solamente dos cosas. Si este se puede considerar un manojo o no. Dice la Marasi, kasal kada atin. Así pensamos y así suponemos en un principio, que según la opinión de Rabbi Yossi, ya que él nos dijo que cuando quedan solamente dos tallos en el manojo sería kasher, se entiende que si en un principio la persona hizo el manojo con solamente dos tallos, también sería kasher. Entonces, ¿por qué nos dijo Rabbi Yossi en la Mishnah que harían falta tres? La mitzvah, a priori, en primera instancia, debería la persona hacer un manojo con tres, pero si hizo un manojo de dos, también sería kasher. Así es como se entendería la opinión de Rabbi Yossi, como dice aquí le llamará,
Kasal Kadatim y de Sheyarav Shnaim Tjilaton Amesh Shnaim Vehai de Katane Shlosha. Y la razón por la que nos dijo Rabbi Yossi en la Mishnah 3, la mitzvah. Es solamente para el cumplimiento de la mitzvah, pero en verdad con 2 también sería suficiente. Umi de Rabbi Yossi Shlosha le mitzvah. Y ahora podemos entender que si según Rabbi Yossi hacen falta 3, solamente le katjila en primera instancia para el cumplimiento de la mitzvah, Jajamim, que también hablaron de 3, seguramente, ¿por qué dijeron 3? Seguramente no porque le katjila en primera instancia haría falta, porque si fuera así, no hay ninguna discusión entre Rabbi Yossi y Jajamim. Entonces, ¿cuál tuvo que ser la opinión de Jajamim? Jajamim tuvieron que decir que los 3 tallos son imprescindibles para el cumplimiento de la mitzvah. Si no se colocaron 3, este no se considera un manojo. Como dice que le llamará de Rabbi Yossi Shlosha le mitzvah, le Rabbanan Shlosha le akev. Se entiende que según la opinión de Jajamim, los 3 tallos son imprescindibles para que se pueda crear un manojo. Si es así, entonces, ya podríamos deducir entonces de esta Mishnah la discusión que hubo entre Rabbi Yossi y Jajamim sobre un manojo de 2 cosas. Según la opinión de Rabbi Yossi, un manojo así también se considera un manojo, como vimos que según él, si la persona llega a hacer un manojo con solamente 2 tallos, también se considera una gudat ezo para que la persona pueda cumplir con la mitzvah. Jajamim que dijeron que no, que hace falta que siempre se vayan a colocar 3, ¿por qué? Porque según la opinión de Jajamim, si no hay 3, esto no se puede considerar un atado, un manojo, y por lo tanto vemos que según la opinión de Jajamim, un atado de 2 cosas no se considera un atado, no se considera un manojo. Así es como podríamos explicar, dice la Gemara, esta discusión que hubo entre ellos. Sobre esta explicación que acabamos de dar, dice la Gemara, Vehatania, dice la Gemara, ¿cómo puede decirme que esta fue la discusión entre ellos? Y según la opinión de Rabbi Yossi, si la persona llega a hacer un manojo con solamente 2 tallos, este sería kasher. ¿Cómo puede decirme algo así? Vehatania, si ya aprendimos en una braita, Rabbi Yossi, mira si dijo Rabbi Yossi, Ezov, Tjilatosh Naim, Usheyara Vehat Pasul, si la persona hizo en un principio una gudat de un manojo con hisopos y solamente colocó 2 tallos, o si la persona había colocado 3 y quedó solamente 1, en ese caso pasul, ahí el manojo sería pasul, no sería válido. Ve no kasher, y no sería kasher sino hasta cuándo. Dice Rabbi Yossi en la braita, hasta que no se ha hecho en un principio con 3 tallos, o si se hizo con 3 y ahora se cayeron, deberían quedar por lo menos 2 de los 3 para que el manojo vaya a ser kasher. Vemos entonces que según la opinión de Rabbi Yossi, si la persona en un principio hizo un manojo con 2 tallos, no sería suficiente, como dijimos hasta ahora que sí. Por eso dice, le llamará eipo. Debemos cambiar las opiniones de lo que habíamos dicho hasta ahora. Y diríamos así, le Rabbi Yossi, según la opinión de Rabbi Yossi, cuando él nos dijo en la Mishnah que deben ser 3 tallos, que significa que deben ser 3, le akev, son 3 los imprescindibles para que podamos tener aquí un manojo kasher. Como dice que le llamará, le Rabbi Yossi Shlosha le akev, son imprescindibles, porque si tenemos menos, este no se considera un manojo. Le Rabbanan, pero según la opinión de Jajamim, cuando ellos dijeron 3, en verdad fue solamente el mitzvah, que le katjila en primera instancia la persona debería atar 3, pero si ató solamente 2, también sería este manojo kasher. Así explicaríamos toda la discusión que hubo entre ellos. Le Gemara trae una prueba para reforzar esta explicación que acabamos de dar. Y dice aquí le Gemara, Vehatania, esta no es una pregunta, sino una prueba para reforzar. Dice le Gemara, y así también aprendimos en una braita, Ezov, dice la braita, Tjilatosh Naim Usheyara Vehat Kasher, dice la braita, este manojo de hisopo, si la persona colocó solamente 2 tallos en un principio, o quedó solamente 1 en el manojo, kasher, este manojo sería kasher, ve'eno pasul, y no sería este manojo pasul, ¿hasta cuándo? Hasta que no se haya colocado en un principio un solo tallo, o hasta que no quede un solo tallo. Si solamente llega a quedar un solo tallo en el manojo, también sería pasul. Eso es lo que nos viene contando la braita. Ahora, antes de seguir, y antes de ver cuál es la prueba de la braita, la Gemara viene preguntando así, ¿cómo me puedes decir al final de la braita que si queda un solo tallo en el manojo, este sería pasul? Si me dijiste al principio de la braita, usheyara vehat kasher, que si llega a quedar un solo tallo en el manojo, kasher, el manojo sería kasher. ¿Y cómo dices después que no? Como dice que le llamará sheyara vehat pasul, haamarta sheyara vehat kasher. Por eso dice la Gemara, ¿qué debemos decir? Por eso dice la Gemara, debemos decir lo siguiente, achetehet gilato que sheyarav ehad. Lo que nos quiso decir la braita es lo siguiente. La braita en un principio nos dijo que si la persona quiere llegar a hacer un manojo e hizo un manojo con 2 tallos, o había hecho un manojo con 2 y quedó solamente 1, kasher.
Esa fue la primera parte de la braita. La braita después, lo que estuvo hablando, que hasta ahora teníamos un problema con esa parte, dice la Gemara, en verdad esto fue lo que nos quiso decir la braita. Nos dice la braita así: si una persona llegó a colocar la misma cantidad de tallos que al quedar en un manojo sería kasher, si la persona los colocó así en un principio, en un manojo, no sería kasher. Eso fue lo que nos quiso decir la braita. Si la persona llegó a colocar la misma cantidad de tallos que al quedar en un manojo, podría seguir siendo kasher. ¿Cuál sería esa cantidad? 1, ejad. Como dijimos hasta ahora, que se llega a quedar uno solo en el manojo kasher. Dice la braita, si la persona llega a colocar uno solo, en un principio le katjila en el manojo, pasul. Eso fue lo que nos quiso decir la braita al final. De todas maneras, esta braita llega a reforzar y llega a traernos una prueba de lo que dijimos hasta ahora. Porque, como dice Rashi, esta braita, si llegamos a decir que según todos los Tanaim, también según Rabbi Yossi y también según Jajamim, siempre hacen falta 3 tallos para poder construir aquí un manojo, y si no tenemos 3, en ese caso el manojo no podría ser kasher, esta braita entonces según quién podría ir, no iría ni según la opinión de Rabbi Yossi, ni según la opinión de Jaim. Pero si decimos que en verdad sobre ese tema estuvieron discutiendo Rabbi Yossi y Jajamim, Rabbi Yossi dijo que harían falta 3 para poder crear un manojo, y según la opinión de Jaim, con 2 también sería suficiente para que se pueda crear un manojo válido. De esa manera entonces podríamos decir que esta braita va según la opinión de Jajamim. Esta braita nos dijo que con 2 tallos sería suficiente para que un manojo pueda quedar kasher. Entonces esta es la prueba que trajimos de la braita para demostrar que esta fue la discusión que hubo entre Rabbi Yossi y Jajamim. Seguimos. Nos cuenta el Gemara, Darash Mereimar. Esta fue la derasha que hizo Mereimar. Hanei Suraita de Sura. Estos paquetes de juncos que venden en la ciudad de Sura, aunque venden estos paquetes atados, y vimos en la misión en el shiur pasado que no se podrían utilizar de esta manera para techar la azúcar por el decreto de Jajamim, de todas maneras, estos paquetes sí que se pueden utilizar. Mesakehim behu. Yafalgav de Agadán. Aunque están atados, así la persona los compró. De todas maneras, dice la Gemara, Leminiana be'alma hudagadan. El vendedor solamente los ató. ¿Para qué? Para poder venderlos por unidades. O sea, vendía un paquete con, digamos, 25 unidades que habían dentro y así los llegaba a vender. Pero como dice Rashi, la gente al comprar estos paquetes, si quería utilizar los juncos para dejarlos al sol secándose, no los iba a colocar así, estando atados, sino que la persona los iba a desatar y colocar después al sol. Entonces, aquí ya no tendríamos ningún temor que la persona vaya a utilizar estos paquetes atados para techar la azúcar. No tememos que alguien los vaya a utilizar para dejarlos secándose y después se vaya a arrepentir y los deje para techar la azúcar, que ese fue todo justamente el decreto de Jaim. No tememos que algo así vaya a pasar. ¿Por qué? Porque la gente en este caso, en la ciudad de Sura, no llegaría a dejar estos juncos, estos paquetes atados de juncos sobre la azúcar para que se vayan a secar al sol, así como nos viene contando aquí la Gemara. Seguimos. Dice la Gemara, ama Rabbi Abba, si nos dijo Rabbi Abba, Hanei tzrifei de urbena. ¿Qué es el tzrife de urbena? Son tipos de cabañas que los cazadores de aves construían para poder cazar. Ahora, ¿cómo están construidos estos tzrifei de urbenei? Los llegaban a hacer con ramas de los sauces y llegaban a atar todas estas ramas en la parte superior y en la parte inferior también. Y se creaba como si fuera, como dice Rashi, como si fuera la red que se utiliza para cazar los peces, que es como si fuera un cono. Aquí sería un cono al revés. En la parte superior tenemos la parte más estrecha, la parte más pequeña, y en la parte inferior tenemos como si fuera un círculo, y tenemos 2 cuerdas, una en la parte superior que se utiliza para atar todas las puntas de las ramas, y otra en la parte inferior que se utiliza para aguantar todas las ramas en su lugar como en un círculo, y la persona se llega a meter adentro. Esta es justamente la cabaña de los cazadores, tzrife de urbenei. Cuenta aquí le llamará, si la persona quiere utilizar este tipo de cabaña que ya se había hecho para techar la azúcar, porque al fin todo está hecho de algo que crece de la tierra y no recibe tuma, y se le llamará que llegaría a pasar. Ama Rabbi Abba, si nos dijo Rabbi Abba, Hanei tzrife de urbenei, kevane shehu trarra sheima adanim shelahem kesherin. En el momento en el que la persona llega a deshacer los nudos, desatar los nudos de la parte superior, ya se podrán utilizar para techar la azúcar. Hasta ahora no se podrían utilizar porque este se parece al caso de los paquetes. Están atados por los 2 lados y por lo tanto no se podrán utilizar. En el momento en el que la persona llega a desatar los nudos en la parte superior, ya podrá utilizar estas ramas de los sauces para techar la azúcar. Pregúntale a Mará Behaagide Mitatai.
pero todavía siguen atados en la parte inferior. ¿Y cómo se podrán utilizar? Amar Rav Papa, dice Rav Papa, de Shareleu. Estuvimos refiriéndonos a un caso en el que la persona deshizo el nudo de la parte inferior también, solamente que no quitó la cuerda. Entonces quedan las ramas todavía en su lugar, pero la cuerda ya se desató. Y por lo tanto, ya que no está atada la cuerda, esto se podrá utilizar, y este caso no se comparó con el caso de los paquetes. Le Amará ofrece aquí una respuesta diferente. Rabuna Brei de Rabbi Yoshua Amar, ¿qué nos dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua? Afilu teima de los shareleu. Aunque quieras decir que la persona no llegó a deshacer el nudo en la parte inferior, con todo y con eso no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque kol eged she'eno asui letaltelo lo shmei eged. Todo atado, que no me permita mover y cargar el objeto, no se considera un atado. O sea, aquí, por ejemplo, que tengo yo la parte inferior de la cabaña atada, aunque vaya a dejar el nudo puesto, si ahora quiero tirar a todo este montón, se llegaría todo a caer, porque solamente está atado por un lado, no está atado por el otro. Y todo atado así, dice Rabuna, no se considera un atado, por lo tanto, este caso no se puede comparar al caso de los paquetes, y por eso, ese tipo de cabaña, en esta situación, se podrá utilizar para echar la azúcar. Seguimos. Nos cuenta el Amará. Ama Rabbi Abba Mar Shmuel, así nos dijo Rabbi Abba en nombre de Shmuel, Yerakot Shamru Jajamim, Adam Yotzeh Bahen Yedei Chovato Pesach, esas verduras, sobre las que dijeron Jaim que la persona puede cumplir con la mitzvah del maror en Pesach, por ejemplo la lechuga, o verduras así como mencionamos anteriormente y en el tratado de Pesachim. Ese tipo de verduras, lo que tiene justamente es de que está hecha de hojas. Estas hojas, mientras que están húmedas, tienen cuerpo, pero en el momento en el que se secan, se llegan a desintegrar. Entonces, ¿qué ocurriría con ellas? Dice el Amará así: estas, mevi'ine tatuma, transmiten tumá, ahora veremos cómo, ve'en chotzetzin, bifnatuma, y no se interponen a la tumá, uposlim besuká mishum avir, y llegarían a invalidar una suká considerándose aire. ¿Y qué significa todo esto? Primero de todo, la Amará estuvo refiriéndose a la halajá del ohel. Sabemos que cuando hay un objeto que se encuentra bajo un mismo techo con un muerto, en ese caso este objeto se llega a impurificar. ¿Y cómo se llega a crear un ohel? Si tenemos un objeto que tiene un tefaj por un tefaj y hay un tefaj de espacio entre el muerto y el ohel y ese techo, en ese caso, el muerto llegaría a transmitir tumá a ese alimento que se encuentra bajo el mismo techo con él. Eso es justamente la halajá del ohel. Sabemos también que para que un objeto pueda convertirse en un ohel en una tienda, debe ser algo que no reciba tumá. Estas hojas, por ejemplo, de la lechuga, mientras que están húmedas, si llegan a tener un tefaj por un tefaj, también podrían convertirse en un ohel. Si hay, por ejemplo, un kazait de carne de un muerto debajo de esta hoja de lechuga, y hay otro alimento ahí, en ese caso, la lechuga llegaría a convertirse en un ohel, en un techo, y llegaría a transmitir tumá a ese alimento que se encuentra bajo el mismo techo con la carne del muerto. Eso es lo que llegaría a ocurrir. Tenemos aquí varias cosas. Primero de todo, se podría preguntar, la lechuga es un alimento, recibe tumá, ¿cómo entonces puede hacer la función de ohel? Sobre esto encontramos varias explicaciones. El Tosafot dice que al final de todo, si el alimento no se mojó con uno de los 7 líquidos, no recibe el hechsher necesario para que pueda recibir tumá. Y este fue el caso. La lechuga todavía no ha sido mojada, por ejemplo, con agua, y por lo tanto no es susceptible a la tumá, y por eso podría hacer la función de ohel. Eso primero de todo. Otra cosa más. En verdad, según la Torá, mientras que la lechuga esté húmeda, llega a hacer la función de ohel, y por lo tanto se deberían aplicar dos cosas. No solamente que llega a transmitir tumá a lo que se encuentre bajo ella con el muerto, no solamente eso, sino que cumple una función adicional, otra función más que tiene el ohel. ¿Cuál? Sabemos que si, por ejemplo, hay una tumá debajo del ohel y un alimento encima del ohel, en ese caso el ohel para la tumá y no la permite subir hasta el cielo. Entonces, ese alimento que se encuentra encima del ohel no llega a recibir tumá. Lo mismo también debería ocurrir aquí. Si hay, por ejemplo, un kazait de carne del muerto debajo de la lechuga y hay un alimento encima de la hoja de la lechuga, este alimento no debería impurificarse, porque la lechuga se convierte en un ohel cuando tiene las medidas necesarias y llegaría a interponerse entre la tumá y el alimento. De todas maneras, dice aquí el Amará, no. Esta lechuga, mientras que está húmeda, se considera un ohel, ¿pero para qué? Para transmitir tumá. Pero para parar la tumá no. ¿Por qué no? Si al final de todo, según la Torá, seguro que llegaría a hacerlo.
Este fue solamente por un decreto de Jaim. Jaim dijeron que al final de todo esta lechuga, como veremos de inmediato, cuando llega a pasar un tiempo, esta se llega a secar y se deshace por completo. Entonces, que el temor de Jaim fue el siguiente: si decimos que una lechuga cuando está húmeda llega a hacer la función de Ohel y llega a parar la tuma que se encuentra debajo de ella, la gente podrá pensar que cuando se secó, también podrá seguir haciendo la misma función y llegará a parar la tuma que se encuentra debajo de ella. Y ahí no es así. Porque cuando se llega a secar, no puede hacer la función de Ohel y no llegaría a parar la tuma que se encuentra debajo de ella. Entonces, para que no vaya a ocurrir algo así, dijeron Jaim que aunque esté húmeda, no podrá hacer esto. No podrá parar la tuma que se encuentra debajo. Pero es solamente con respecto a esta función. Para la otra función, la de transmitir tuma, Jajamim no pudieron cambiar la ley. No pueden decir que ya que al final se va a secar, que ahora no haga la función de Ohel, porque no es así. Porque según la Torá, seguro que esta llega a hacer la función de Ohel mientras que esté húmeda, y Jaim no pueden permitir algo que la Torá me dijo que llegaría a transmitir tumá. Por lo tanto, mientras que la lechuga esté húmeda, esta sí que llegaría a transmitir tumá a todo lo que se encuentre debajo de ella, con la carne, por ejemplo, del muerto. Eso es una alajá que se dijo sobre esta hoja de lechuga, sobre cualquier otra verdura que se podría utilizar para cumplir con la mitzvah del maror. Otra cosa más, nos viene contando aquí Leamar en nombre de Shmuel, estas hojas, si se utilizaron para techar la suká, en ese caso llegarían a hacerme pasul la suká, pero ¿cuándo? Llegarían a hacerme pasul la suká cuando se hizo un techo de ellas que mide 3 tefajim. Cuando tenemos un área así, cubierta con estas lechugas, con estas hojas de lechuga, por ejemplo, en ese caso la suká sería pesula. No importa si se encuentran estas en la mitad o en alguno de los extremos de la suká, junto a la pared, siempre que hayan 3 tefajim, en ese caso la suká sería pesula, como si hubiera ahí un espacio sin que se haya techado. ¿Y por qué? Al final de todo, se podría decir que ya que la lechuga es un alimento y recibe tumá, la persona en el momento en el que utiliza la lechuga para cubrir la suká, se debe considerar este un shaj pasul. Y para el shaj pasul, la halajá es diferente. Veremos más adelante que si la persona deja un espacio en el shaj sin cubrirlo, ahí siempre serían 3 tefajim. En el momento en el que tengo 3 tefajim sin que se haya cubierto el shaj, en ese caso la suká sería pesula. No importa si el espacio abierto se encuentra en la mitad o en alguno de los lados de la suká. Pero cuando es un shaj pasul el que se encuentra en la suká, ahí la halajá cambia. Deberían haber 4 tefajim de shaj pasul en la mitad o hasta 4 amot de shaj pasul de uno de los lados, porque ahí se aplicaría la halajá de dofen akumá, de la pared torcida que ya aprendimos hasta ahora. De todas maneras, aquí cuando estamos hablando de la lechuga, no la consideramos como un shaj pasul, como debería ser, sino que la consideramos como aire, como si no estuviera. ¿Por qué? Como dice aquí Lemará de inmediato, Maitama, y se llamará que van de lejiyavshei parejei benaflei, ya que cuando estas hojas se secan, se deshacen y se desintegran por completo, ahora, aunque todavía estén húmedas, que mande litneudam, es como si no estuvieran. Por lo tanto, cuando vamos a determinar si esa suká es kasher o no, llegaríamos a medir el área que está cubierta por estas hojas de lechuga como si fuera aire y no como si fuera un shaj pasul, para determinar si esta suká es kasher o no. Así como nos viene contando aquí Leamar. Seguimos. Leamar presenta ahora otra halajá y veremos más adelante cómo se conecta con el tema de la suká. Estaremos hablando ahora de las leyes de tumá y tará, de pureza e impureza, y encontramos en ella una halajá. Estaremos hablando ahora de din yadot, la ley de los yadot de los mangos. ¿Qué significa? Sabemos que un alimento, un utensilio pueden recibir tumá. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el mango de un utensilio, que sirve para poder utilizarlo, o el mango de un alimento? El ejemplo sería, por ejemplo, un hueso y un pedazo de carne que tenemos en el extremo del hueso. Entonces, el hueso, aunque por sí solo no recibe tumá porque no es un alimento, pero sirve ahora para poder aguantar el alimento. Se considera entonces un yad, un mango. Estos, cuando llegan a cumplir con la función de yad, de mango, conducen tumá. Que por sí solos no puedan transmitir tumá, pero en el momento en el que sirven de mango para un utensilio o para un alimento, estos transmiten tumá. Ahora, dice el Amarasi, Ve ama Rabbi Abba ama Rabuna, si nos dijo Rabbi Abba en nombre de Rabuna, Habotzer lagat en lo yadot. Si una persona llega a recolectar uvas, racimos de uva, ¿para qué? Para pisar estas uvas y hacer de ellas vino. En ese caso, ahora que tenemos las uvas todavía conectadas a los tallos, dice Rabuna
estos tallos no cumplen con la función de yad y por lo tanto no llegarían a transmitir tumá a las uvas, que son el alimento. ¿Por qué no? Porque en el momento en el que la persona llega a recolectar las uvas, no para comérselas, sino para hacer de ellas vino, la persona ahora no está interesada en estos tallos. Al revés, estos tallos le molestan. ¿Por qué? Porque si los llega a dejar ahí, al pisar las uvas, estos llegarían a absorber el jugo. Entonces, que la persona no necesita los tallos, y no solamente que no lo necesita, sino que ni siquiera está interesado en ellos, porque llegarían a absorber esos del jugo, y por lo tanto, estos no se consideran el yad, no se consideran el mango de las uvas, y por tanto no llegarían a transmitirles tumá. Eso es lo que nos viene contando aquí Rabbi Abba en nombre de Rav Huna. Ahora, Rav Menashia bar Gada ama Rav Huna. Ahora, ¿qué nos dijo Rav Menashia bar Gada en nombre de Rav Huna? Hakotzer las haj en lo yadot. Si una persona llega a cosechar las mieses para utilizarlas como shaj, quiere utilizar las espigas como shaj, en la espiga tenemos los granos y también tenemos la paja. En ese caso, la persona no había cosechado todo esto para comérselo, sino que lo había cosechado para utilizarlo como shaj. En un caso así, nos viene contando aquí Rav Menashia que la paja no puede cumplir con la función de yad, no se considera un mango para los granos, que sería el alimento, que sí que llegan a recibir tuma. ¿Por qué no? Porque en el momento en el que la persona llega a cosechar las espigas para este propósito, para techar la azúcar, la persona no está interesada en que los granos vayan a quedar conectados a la paja. ¿Por qué? Porque los granos al final de todo son alimento y sabemos que los alimentos no se pueden utilizar para techar la azúcar. Por lo tanto, la persona no está interesada en esta unión de los granos y la paja. Y no solamente, sino como dice Rashi, en verdad, si la cantidad de paja no fuera mayor a la cantidad de granos, en ese caso, esta azúcar, si se llega a techar con las espigas, sería pesulá. Solamente ahora ya que tenemos mayoría de paja y minoría de granos, la paja llega a anular por su mayoría los granos y por eso el shaj puede quedar kasher, pero si no, en realidad tendríamos un shaj pasul. Entonces, en este caso, cuando la persona llega a cosechar para este propósito, la persona está interesada en la unión de estos dos y por eso esta paja no cumple con la función de yad. Ahora, y de aquí le llamará así, mande amar kotzer kol sheken botzer de lo níjalei de lo nimtzeyei lejambrei. Rav Menashia bar Gada, que nos dijo que cuando una persona llega a cosechar para techar la azúcar, que en ese caso la paja no se considera el yad del grano, él diría que en el caso de las uvas, cuando la persona llega a recolectar para hacer de ellas vino, él admitiría que seguro que en un caso así, los tallos no cumplen con la función de yad. ¿Por qué? Porque ahí, no solamente que la persona no está interesada en los tallos, sino que ni tampoco los quiere. Porque si los llega a tener ahí, en el momento en el que va a producir el vino, estarían estos absorbiendo el vino que vaya a producir. Entonces seguro que en un caso así, él admitiría que los tallos no llegan a cumplir con la función de yad. Pero, mande amar botzer en lo yadot, aval kotzer yesh lo yadot, de nijalei de lisach beu, kiheija del olivadran. Pero, Rabbi Abba, que estuvo hablando del caso de las uvas, y ahí nos dijo que los tallos no llegan a cumplir con la función de yad, eso sería solamente ahí. Porque la persona no está interesada en los tallos y encima le molestan, no llega a tener ningún provecho de ellas. Pero aquí, cuando estamos hablando de la cosecha, las espigas que la persona cosechó, aquí que diría Rabbi Abba, según la opinión de Rabbi Abba, aunque la persona las haya cosechado para techar la azúcar, con todo y con eso, la paja seguiría cumpliendo con la función de yad. ¿Por qué? Es verdad que por un lado la persona está interesada en la unión del grano y la paja, pero por otro lado la persona llega a obtener un provecho de esta unión. ¿Cuál es el provecho que obtiene? Como dice Tosafot, una explicación, al estar los granos unidos a la paja, estos llegan a dar más peso, y si llega un viento, la paja no llegaría a volar. Entonces es un beneficio que llega a obtener la persona, y por este beneficio es suficiente para que la paja todavía se siga considerando como el yad, como el mango de los granos. Vemos entonces que en este caso, cuando la persona va a cosechar este trigo, por ejemplo, para techar la azúcar, estuvieron discutiendo los amoraim según la opinión de Rabbi Abba, ya que al final toda la persona llega a obtener un provecho de esta unión del grano con la paja, porque al final todo el grano llega a dar un peso adicional para que la paja no se vuele con el aire, con el viento. En ese caso, dice Rabbi Abba, la paja cumple con la función de yad, esa fue su opinión, y llegaría a transmitir tumá. Pero Rav Menashia bar Gada dice que no,
Dice Rav Menashe bar Gada, en este caso, aunque tengamos este beneficio que la persona llega a obtener, pero no es suficiente para que la paja se pueda considerar como el yad, como el mango del grano. Y por lo tanto, según la opinión de Rav Menashe bar Gada, esta paja no cumplirá con la función de yad y no podría transmitir tu mal grano. Esa fue la discusión que hubo entre ellos. En el shiur que viene estaremos viendo que el Emara viene preguntando que a lo mejor deberíamos decir que esta opinión de Rav Menashe bar Gada, solamente su opinión y nada de Rabbi Abba, a lo mejor va a depender de una discusión que hubo entre los Tanaim, o a lo mejor no. Eso lo estaremos viendo y explicando en el shiur que viene. Hasta aquí llegamos hoy.